Padre, queremos darte gracias en esta mañana, Señor, porque es un nuevo día de vida que nos concedes para estar en tu presencia, para darte a ti la gloria, la honra y la alabanza, porque solo tuya es, Señor, no es del hombre. Gracias por lo que haces a través de tus hijos, a través de los líderes, a través de tus siervos, porque cada servicio, Señor, ciertamente tendrá su recompensa. Que en esta mañana, Señor, tu palabra nos ministre y nos capacite, Señor, para que te podamos servir cada día. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Me gustaría que estemos en el pianito. Gracias, Marcia. No, sin pianito, sí. Gracias. Al final de pronto, pues, para la oración. Gracias, Marcelito. Amén. He estado tocando, mis hermanitos, una serie de temas acerca de la sanidad divina. Hoy voy a continuar con el tercer tema. El tema de hoy se llama ¿cómo sanar los enfermos? ¿Cómo sanar los enfermos? El primer tema se tituló ¿por qué algunos se sanan o pierden la sanidad? El segundo tema que vimos hace días es la sanidad es para todos, y hoy vamos a ver cómo sanar los enfermos. Amén. Quiero que nos vamos para Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18. Marcos 16, versículos 17 y 18. Marcos 16, 17 y 18. Hace días hablamos de la sanidad y los pastores estuvieron orando. Y muchos hermanitos al final del culto me contaron de cómo Dios los sanó a través de los siervos, porque esa unción de sanidad está comenzando a fluir. Debemos entender que cada vez que se ministra un área de la palabra en la iglesia, hay una unción especial que comienza a fluir en esa área. Si se habla de restauración, Dios comienza a fluir con restauración. Si se habla de liberación, Dios comienza a fluir con liberación. Si se habla de la gracia, Dios comienza a derramar de su gracia. Si se habla de la fe, Dios comienza a impartir fe. Por eso es importante compartir todo el consejo de la palabra de Dios en todas las áreas, para que la gente reciba la bendición de Dios en todas las áreas de sus vidas. Marcos capítulo 16, versículos 17 y versículo 18. Marcos 16, versículos 17 y 18. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Repitan conmigo: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Una vez más, digan: y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Que el Señor les imparta hoy fe a través de esta palabra. Cuando nosotros vamos a la escritura, encontramos que cada ministerio tiene una forma favorita de ministrar sanidad a los enfermos. Y la forma más sencilla que encontramos en la escritura para la sanidad de los enfermos es la imposición de las manos. Ahí leímos: y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Ahí lo dice: y orarán por media hora. Y van a tener que gritar, aullar, y van a tener que pisar fuerte para que los enfermos sanen. No, ahí dice simplemente: y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Esta es una promesa de parte del Señor. Tampoco dice que algunos o pocos. Dice simplemente: los enfermos sanarán, tocando este aspecto en una forma general. En otras palabras, cualquier persona que se enferma puede ser sanada. No sé con qué enfermedad estés luchando en este lugar. Si es una enfermedad tal vez que tú dices es autoinmune y que no se puede sanar, o estás luchando con una diabetes,
o un desgaste en las articulaciones, una artritis, una artrosis, quiero decirte que hay sanidad para ti. Pero tú tienes que comenzar a desarrollar su fe. Tú tienes que comenzar a creer que Dios te puede sanar, porque si tú no lo crees, entonces Dios no puede obrar a favor tuyo. Lo único que Dios demanda de tu vida es que puedas creer a su palabra en esta área. Y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Yo les dije que cada vez que predique sanidad divina, que me faltan otros 2 temas, vamos a estar dando testimonio de personas que fueron sanadas. Quiero que Beatricita y Nicole pasen por aquí y que puedan dar hoy testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Amén. Bueno, buenos días, Dios les bendiga a todos. Damos gracias al Señor hoy pues por traernos hoy a este lugar. La gloria y la honra sea siempre para el Señor. Bueno, nosotros conocimos al Señor, o el Señor nos encontró hace más o menos unos 13 años, ¿cierto? Siempre nos hemos congregado pues como en Villa María. Ella es Nicole, mi hija. Cuando ella tenía 5 años, empezamos a asistir pues a la iglesia y a ella le salió un quiste en el senito izquierdo y era del tamaño de una canica, pues es grande. Ella se ponía una blusita y era pues muy notorio ese quiste. La llevamos al médico y le hicieron muchos exámenes y pues le enviaron medicamento para que el quiste se desapareciera, se desvaneciera. Pero pues no fue así. Nos dijeron, si a ella en un mes más o menos no se le desaparece eso, apenas termine el tratamiento, pues hay que hacerle una cirugía para sacarle ese quiste. Iban a hacer una campaña acá en este lugar de sanidad y milagros. Entonces nosotros subimos a este lugar. Recuerdo que nos hicimos como a este ladito. El siervo empezó a ministrar y yo le dije a la niña cuando salí de la casa, mami, si tú tienes fe y si crees, el Señor puede hacer un milagro en ti. Y ella dijo, sí, mami. Y recuerdo que el pastor empezó a ministrar y el Señor le dio una palabra de ciencia, donde dijo, hay una mujer que tiene un quiste en el seno izquierdo, ponga su mano allí que el Señor la va a sanar. Y pues la niña puso su manito ahí y yo seguí pues como en lo mío, ¿cierto? Porque yo también vine buscando al Señor y buscando mi milagro, porque yo también necesitaba un milagro. Él no había terminado de ministrar cuando la niña, pues ella pequeñita, me hacía así, mami, mami, y yo, ¿qué, mi amor? El Señor hizo el milagro, el Señor me sanó. Y yo le decía, sí, mami, el Señor te sanó, pero pues como tal vez uno en ese momento como incrédulamente, ¿cierto? Uno dice, sí, el Señor la sanó, pero no pensé en ese momento que yo iba a ver ese milagro. Y la niña volvía y me miraba como con esa cara de angustia, mami, de verdad el Señor me sanó. Cuando llegué y miré y vi que el quiste se había desaparecido y ella pues estuvo muy emocionada durante todo el culto, pues estuvo llorando. Y pues bueno, toda la gloria es para el Señor, porque sabemos que el Señor es el que hace posible todas las cosas, solo el Señor. Bueno, y mi testimonio lo hablé yo pues porque a ella le da susto pues hablar, ¿cierto? Mi testimonio, yo llegué en unas condiciones, digamos, como llegamos casi todos a los pies de Cristo, ¿cierto? Llena de problemas, llena de muchas cosas, pero una de ellas, yo tengo 2 hijos, mi hijo mayor y mi niña, y ellas estaban pues muy pequeños todavía y pues dependían, digamos, solo de mí. Ellos se criaron pues conmigo la mayoría de tiempo. Yo era una de las personas que permanecía 8 días en una clínica y 2 días en casa, porque tenía una masa en mi cerebro en el lado derecho.
y me dolía muchísimo la cabeza. No me podían hacer cirugía porque pues estaba ahí en un lugar pues muy delicado, donde pues una cirugía es muy riesgosa. Me habían detectado, pues me dijeron, si mucho, tú tienes dos años de vida, si mucho, ¿cierto? Cuando usted va donde el médico y le dicen, ay, te vas a morir, ¿cierto? Y pues a mí me dio mucha angustia, me dio tristeza porque mis niños estaban todavía muy pequeños. Yo en ese momento, cuando eso, pues yo no buscaba del Señor. Si alguna vez en años atrás estuve asistiendo a una iglesia, pero iba como esporádicamente, ni lo tenía pues como en cuenta. Entonces yo una vez le dije al Señor, Señor, si tú eres real, si tú existes, Señor, por favor, permíteme criar a los niños. Mira, mi hijo tiene 13 años y tal vez él se pueda defender ya, ¿cierto? Pero mi niña está muy pequeña, ¿cómo va a salir ella pues adelante? Empezó el Señor a poner el querer como el hacer en mi corazón y empecé a asistir a la iglesia. Recuerdo que también fue en una campaña y llegué a este lugar, pero no pasó nada. Vine varias veces y no pasó nada. El pastor cuando ministraba aquí en la tarde, el domingo iba y ministraba también en la de Villa María. Yo dije, no, pues entonces voy a ir a la Villa María. Yo mantenía así, si no era aquí era allá, buscando mi milagro. Llegamos a la tarde de Villa María y el Señor empezó pues allá con su presencia, el Señor ministrando nuestras vidas. De pronto en ese momento el Señor le dio una palabra de ciencia al pastor Fernando, donde decía, hay una mujer que tiene una masa en su cerebro, en el lado derecho. Ponga su mano ahí que el Señor hoy la va a sanar, hoy le va a sanar. Recuerdo que había una sobrinita delante de mí y yo estaba atrás. Mi sobrina volteó y me miró y era como si nos hubiéramos dicho, eso es para mí. Y yo miraba para todos lados y decía, pero ¿será a mí? ¿Será a mí? Yo pues no veía a nadie más que se pusiera la mano y yo dije, yo tomo esa palabra para mí. Puse mi mano acá, oré con todo mi corazón y en ese momento el Señor hizo un milagro en mi vida, en mi cuerpo. Sentí literal cuando algo así de arriba entró por mi cabeza así hacia abajo, como si me hubieran sacudido así durísimo y algo muy fuerte salió de mí. En ese momento me sentí muy diferente, me sentí liviana, me sentí tranquila, o sea, sentí algo tan bonito dentro de mí que yo dije, el Señor me sanó, porque esa pesadez y eso tan feo que tenía en mí en ese momento, el Señor se lo llevó. Y bueno, y toda la gloria y la honra para el Señor, porque a los 2 meses me llamaban de la clínica que porque no estaba reclamando medicamentos, no volví a tomar medicamentos, yo tenía que colocarme 2 o 3 o hasta 4 inyecciones de diclofenaco porque el dolor era muy fuerte, yo no podía ni levantarme y eso era lo único como que me mermaba el dolor. Y pues yo dije, no, el Señor me sanó, yo no he vuelto porque el Señor me sanó. Y me hicieron luego una serie de exámenes y el doctor de hecho dijo, sí, ¿usted qué se hizo? Que usted pues que no tiene nada. Y yo les decía a los doctores, es que el Señor me sanó, Él me sanó, Él hizo el milagro en mí. Toda la gloria y la honra siempre sea para el Señor. Amén. Gracias, Beatricita. Amén, amén. Esas son las cosas que el Señor hace cuando las personas creen en Él. Por eso el nivel de nuestra fe tiene que crecer. De vez en cuando Dios me da alguna palabra de ciencia para alguien, pero hermanito, Dios puede sanar a cualquiera. No se acomode con su enfermedad, no piense que es imposible, que no puede pasar, no, crea que Dios lo puede hacer.
Por eso en estos próximos 3 temas les voy a enseñar cómo sanar los enfermos. Y estamos viendo el primero, la imposición de manos. Y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Esta es una promesa para cada creyente, para todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo y en sus promesas. Si nosotros queremos que la unción de sanidad fluya, liberación y el área de los milagros, necesitamos comenzar a creer. Porque hay personas que no creen en sanidad, hay iglesias que no creen en sanidad, hay ministros que no creen en sanidad. Y yo creo que esos ministros le están robando parte de la gloria a Dios y le están robando parte de la bendición de Dios al pueblo. Porque al no enseñar de sanidad, al no creer en sanidad, están privando al pueblo de que puedan recibir de la gloria del Señor. La palabra es semilla que cuando se siembra da fruto, de acuerdo a la semilla que se siembra en una persona. Hace más o menos 120 años hubo un avivamiento en Gales a través de un hombre llamado Evan Robert. Y una de las cosas que Dios más hacía en él era la sanidad y la liberación a través de la imposición de manos. Se convirtieron más o menos en 3 meses más de 100,000 personas, más de 100,000 personas en cuestión de 3 meses. Y en un solo día él impuso las manos sobre más de 25,000 personas. Imagínense en un hombre imponiendo manos en un solo día sobre más de 25,000 personas. Y Dios lo usó y trajo un gran avivamiento. Cuando el cristiano está lleno del Espíritu Santo, al imponer sus manos, está ministrando lo que la persona tiene o el poder de Dios sobre las otras vidas, sea que sea consciente o no de lo que está sucediendo. Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4, versículo 18 en adelante. Lucas 4, el versículo 18 dice lo siguiente. Aquí está hablando el Señor Jesucristo y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, o sea, el poder de Dios, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted está lleno del Espíritu Santo y usted impone las manos, estas cosas pueden fluir a través de usted. Traer paz a la vida de una persona, sanar un corazón quebrantado, traer sanidad física, sacar a los presos de la cárcel, abrir los ojos espirituales. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo e impone manos, la unción de Dios puede fluir en alguna área de estas que podemos ver. Recuerdo hace tiempo atrás que me encontraba en el hospital de Caldas, pues visitando a alguien, y me fui para un ventanal por un pasillo, y mientras que estaba allá, pues voy a resumir pues el testimonio. Llegó un hombre muy enfermo que casi no podía pues caminar. Le pregunté qué tenía, pues me contó que había salido de una cirugía y que había quedado muy mal, y le dije: ¿me dejas orar pues por ti? Pero lo hice así: ¿me dejas orar? Y me dijo: sí. Entonces fui a imponer las manos sobre el hombro y cerré mis ojos, y cuando puse las manos sobre el hombro de él, sentí como 2 golpes aquí en el pecho fuerte. Abrí mis ojos y el hombre estaba aferrado de mi camisa así, y yo no entendía por qué. Pensé que le había pues pasado algo a ese hombre, que tenía una locura, algo así. Y así, y yo: ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y él así. Eso duró como por 1 minuto o 1 minuto y medio. Cuando le pasó a él, apenas así. Y yo: ¿qué te pasó? Y me contó que en el momento que se puso la mano sobre el hombro de él, inmediatamente sintió una descarga eléctrica que entró por todo su cuerpo y que estaba como electrocutado, sintiendo la unción de Dios. Y yo sé que eso le ha pasado a los pastores, que algunas veces pueden saludar a alguien o tocan a alguien sobre el hombro y las personas sienten algo especial, porque es la unción pasando del cristiano a la persona que tiene una necesidad en esa área. Sea que seamos conscientes o no, el poder de Dios está fluyendo a través de nosotros. Varón, pase por aquí. Quiero enseñar algo acerca de la imposición de manos. Acércate aquí. La Biblia dice: pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Entonces, cuando una persona vaya a imponer manos sobre alguien, ya sabe que lo puede hacer en la cabeza o en el hombro.
en ninguna otra parte, solo cabeza y hombro. ¿Por qué lo explico? Porque a veces resultan los hermanos pulpo. Los hermanos pulpo. Entonces la hermanita viene, es que me duele un seno. Ay, venga hermanita, lloro por usted. No se debe hacer. Que le duele el vientre a la hermanita, no le ponga la mano en el vientre. Yo qué hago siempre, digo, ponga usted misma la mano en el vientre y se la pone. Y yo toco su mano, ahí se la puso. Y yo ahí mismo oro, en el nombre de Jesús, Señor, sánala. Porque en la imposición de manos debe haber mucho respeto. También aclaro, cuando una personita o se estén orando y hayan ujieres detrás de las personas, voltéese mi hermanito, y por ejemplo la persona se va a ir al piso, la gente tiene que ser muy respetuosa, los hombres y las mujeres que están con mujeres. Por ejemplo, cae pues la hermanita, pero que no se debe hacer. Entonces hay que tener sabiduría en todas esas áreas. Entonces la imposición de manos es en la cabeza o en el hombro. Amén. Muchas gracias, pues mi hermanito. Es bueno aclarar eso porque hay personas que leen esto, que impondrán las manos sobre los enfermos y piensan que pueden colocar las manos en todo lugar, y no, tiene que haber un respeto total en esa área. Entonces nosotros como cristianos tenemos el poder de Dios sobre nuestras vidas. Recuerda que Cristo vive en ti y tú te has convertido en las manos del Señor. El ministerio que el Señor tenía en la tierra, ahora ese ministerio está sobre nosotros. Y cuando tú impones manos, es como el Señor imponiendo manos a través de ti. Cuando hay mucha gente para orar, entonces podemos pedir que cada persona se ponga las manos en la parte afectada. Si es en la cabeza, la pone en la cabeza. Si es en la rodilla, en la rodilla. Y cuando tú lo haces es un acto de fe. Y cuando comenzamos a orar, las personas sienten cómo el poder de Dios fluye a través de sus vidas. Vamos a leer algunas citas. Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, versículo del 13 al 15. Mateo capítulo 9, versículos del 13 al 15. Perdón, Mateo 19, versículos del 13 al 15. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron, pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. El Señor imponía manos sobre los niños y posiblemente eran sanados, bendecidos, restaurados. Usted como padre debe imponer manos sobre sus hijos y bendecirlos. Señor, bendigo a mi hijo. No será para la droga, no será para el mundo, no será para el vicio, no será para perdición. Mi hijo será una bendición. Si está enfermo, ora por tus hijos. Si tiene alguna opresión, ora por tus hijos, imponiendo manos sobre ellos, porque al imponer manos, la bendición de Dios pasa a través de nosotros para ellos. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículos 16 y 17. Hechos capítulo 8, versículos 16 y 17. Hechos 8, 16 y 17 dice lo siguiente: porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando hay una imposición de manos, el Espíritu Santo es transferido. La unción de Dios es transferida. La presencia de Dios es transferida. Y aquí lo dice, a través de la imposición de manos. Por eso cuando el pastor Jairo, el pastor Fabián digan: pasen aquí al frente los que necesiten sanidad, liberación, que están afligidos, que les vamos a imponer manos, pasen. Porque al imponer manos, al hacerlo con fe, la presencia de Dios va a fluir para que sus vidas sean bendecidas. Marcos capítulo 6.
Marcos capítulo 6, versículos 5 y 6. Marcos 6, versículos 5 y 6. Marcos capítulo 6, Marcos 6 del 1, 6, 5 y 6. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo las manos sobre ellos. A través de la imposición de manos hay sanidad. Cuando usted ore por los incrédulos, por los enfermos, saque la incredulidad de su vida. Impongan las manos con fe y crea que Dios está fluyendo a través de su vida. Y no se trata de sentir algo o de no sentirlo, se trata de creer. Porque algunas veces usted orará por las personas y sentirá el poder de Dios fluir. Otras veces no sentirá nada, pero al imponer manos los enfermos sanarán. Y Cristo dice, no pudo sanar a muchos, salvo que sanó a unos pocos a través de la imposición de manos. Hechos capítulo 28. Libro de los Hechos capítulo 28. Hechos 28, versículos 8 y 9. El apóstol Pablo había naufragado, se encontraba en una isla y el padre del jefe de la isla tenía una fiebre muy fuerte, una infección muy fuerte, tal vez de muerte. Y llaman a Pablo para que ore por él. Hechos 28, versículos 8 y 9. Y aconteció que el padre de Publio estaba enfermo en cama con fiebre y disentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Aquí ya el apóstol Pablo tenía décadas de ministerio y en los últimos años de su ministerio Pablo seguía imponiendo la mano sobre los enfermos y los enfermos eran sanados por el poder de Dios. Marcos capítulo 6 versículo 13. Marcos capítulo 6 el versículo 13. Marcos 6:13. Y está hablando de los discípulos. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Esa es la orden de Jesús. Sanen los enfermos. Lo único que tenemos que hacer es imponer las manos en el nombre de Jesús. Y claro, ellos ungían sus manos con aceite y las colocaban sobre las personas. Eso es ungir. Eso es ungir, colocar manos con aceite y la gente recibía inmediatamente el poder de Dios. Hechos capítulo 5 el versículo 12. Hechos capítulo 5 el versículo 12. Hechos 5:12. Y por la mano de los apóstoles, escuchen, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Todos los apóstoles colocaban manos sobre los enfermos y la gente era sanada. No piensen que era solamente Pedro o era Pablo, los 12 apóstoles. Cuando imponían manos sobre los enfermos, el poder de Dios fluía a través de ellos para traer sanidad y liberación. Amén. Segunda forma de sanar los enfermos, un toque sanador. Digan conmigo, un toque sanador. ¿Cómo te llamas, varón? ¿Cómo te llamas? Freddy. Ah, bueno, Freddy. Quiero decirte, Freddy, que el Señor tiene cosas especiales para ti. Y te ha estado llamando desde tiempo atrás. Porque Dios quiere que entres en una consagración a Él. Dios no quiere que sigas como fluctuando, como que sí, como que no. Dios quiere que te comprometas con Él. Porque hay cosas que Dios quiere hacer con tu vida. Hay puertas que en el pasado se han cerrado y Dios quiere abrir puertas y tal vez se están abriendo porque hay propósitos de Dios especiales con tu vida. Pero Dios te está diciendo que te afirmes, porque te veo como un Simón, una caña cascada, que eres como de doble ánimo en parte en cuanto a las cosas espirituales. Y Dios te está llamando para que te afirmes a Él.
no te conozco, es primera vez que te veo, pero el Señor me puso desde hace rato que te diera esa palabra. Entonces, varón, afírmate en el Señor. Comienza a buscar a Dios de corazón para que puedas ver lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y tú de tiempo en tiempo sientes cómo el Señor te visita, cómo Dios te hace el llamado, cómo Dios te está acercando a Él. Pero es necesario que tú también te comprometas con las cosas del Señor para que veas la gloria de Dios sobre tu vida. Amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Amén. Un toque sanador. Encontramos que en algunos casos el Señor Jesucristo, para sanar los enfermos, no imponía manos, sino que el Señor simplemente hacía un toque. Un simple toque y quitaba la mano y el poder de Dios fluía y las personas eran sanadas. Vamos a leer dos ejemplos. Marcos capítulo 1, versículo 40-42. Marcos 1, versículos 40-42. Marcos 1, 40-42. Marcos 1, 40 al 42. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero ser limpio. Y al instante que sucedió, la lepra desapareció. Encontramos que en este caso Jesús no fue y le impuso manos. Jesús sobre un leproso hizo un toque sanador. Él le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y el Señor vino, le hizo un toque, tal vez en la cabeza o en el hombro, un toque, y le dijo: quiero ser limpio. Y al instante su lepra fue totalmente sanada, desapareció. Y todo por medio de un toque sanador. Mateo capítulo 8, versículos 14 y 15. Mateo 8, versículos 14 y 15. Este es otro ejemplo. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano. Mire, no impuso manos, y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Entonces, en algunas ocasiones, cuando la unción está fluyendo, no necesita ni siquiera imponer manos. Con solo un toque, sé sano, recibe la unción de Dios, sé sano. Con eso es suficiente para que el poder de Dios sane a la otra persona. Hay una predicadora llamada Francis, creo que ya murió, creo yo, y ella era muy usada en sanidad y hacía campañas de sanidad y milagros. Y mientras que ella iba a una de sus campañas, por el pasillo había mucha gente, y ella vio una mujer y sintió de hacerle un toque en la cabeza, pasando por el pasillo hacia la campaña. Se acercó y tocó a la mujer así y siguió, solo un toque. Al tiempito le llegó el testimonio. La mujer a la que ella tocó tenía un cáncer en la lengua, y por esa impresión del Espíritu y ella hacer un simple toque, la mujer fue sana completamente de ese cáncer. ¿Por qué? Por un toque sanador. Todos aquí creo que conocen al evangelista Gigi Ávila. Gigi Ávila llegó a una campaña y era muy usado en sanidades. Y dice que un día vio un niño y sintió de darle un beso en la frente, y él no lo hacía, pero sintió de parte del Señor que le iba a dar un beso a ese niño, y pasó y le dio un beso en la cabeza al niño. Luego se dio cuenta, porque luego le enviaron el testimonio, que el niño tenía un tumor cerebral, y a través de un toque, de un beso que prácticamente lo envió el Señor a hacerlo, el niño fue sano de ese tumor y desapareció. Un toque sanador. Yo a veces, cuando oro por las personas, yo les digo: voy a tocar la parte afectada, y cuando toque te vas a mover. Y he visto muchas personas que son restauradas de su rodilla, que son restauradas de su hombro. Simplemente digo: sé sano, y hago un simple toque, y el poder de Dios fluye con sanidad, un toque sanador. En Bogotá también vino un evangelista que es muy usado, y en una campaña habían más de 2,000 personas para orar, 2,000 personas. Entonces a él no le queda tiempo para orar por tanta gente. ¿Qué hizo él? En ese coliseo hizo cuadrar a las personas en fila, a los enfermos, y les dijo: simplemente extiendan la mano, que yo voy a pasar rápido, voy a tocar sus manos y el Señor va a orar.
Entonces la gente se cuadró en varias filas y el pastor comenzó como en trote a pasar a tocar solamente las manos de las 2,000 personas. Y al final, ¿qué sucedió? Cientos de personas pasaron a dar el testimonio de cómo fueron sanos también a través de un toque sanador. Amén. Ese es el segundo método, un toque sanador. Una vez oré por una ancianita que llegó con un dolor de cabeza a Villa María. Entonces tenga cuidado con los toques sanadores, que no sean muy duros. La ancianita llegó con un fuerte dolor de cabeza. Pastor, ora por mí, que es que tengo un dolor. Hace día le dije, hermanita, listo, voy a orar. Le dije, se sana, y le di muy duro. Se sana, pum. Cuando menos pensé es que me pasó algo por aquí. Cuando mire, era que ella me mandó el puño. Me quería ungir también a mí. Me quería dar un toque sanador. Cuando mire, así, ¡tum! Y así me tiró el puño. Y ya está ahí bravo. Y que ¿por qué me pegas así? Que porque cuando le pegué, pues sintió pues más dolor. Pero al ratico estaba ya sana. Entonces, cuando usted da un toque sanador, tenga cuidado, no es dar un calvetazo. No. Se sana, un toque suave, un toque suave. Pues aclaro, ya que me acordé de ese testimonio de la hermanita. Tercera forma de sanidad: imposición de manos más. Digan conmigo, imposición de manos más. Y esta parte es importante porque muchas veces en la sanidad intervienen varios métodos de sanidad. Por ejemplo, imponemos manos según Marcos 16:18. Impondrán las manos y sanarán. Y lo unimos con Marcos 11, vamos a leerlo, Marcos 11, versículos 23 y 24. Marcos 11, versículos 23 y 24. Marcos 11, 23 y 24 dice: porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere, mire, que le hablare a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. Miren en el versículo 23 que habla 3 veces de hablar algo, de decir algo. Y dice, háblele a la montaña. Y eso es lo que el Señor Jesucristo hacía. Él no oraba por enfermos, ni tampoco los apóstoles. Ellos lo sanaban. Usted no le pide a Dios, Padre, sana a este enfermo. No, porque Dios te envía a ti a sanarlo. Dios te dio el poder a ti para que lo uses. Entonces tú eres el que das la orden. En el nombre de Jesús es sano. Este primer medio de sanidad lo podemos titular imposición de manos más una orden de autoridad. Imposición de manos más una orden de autoridad para que algo suceda. Por ejemplo, imponer manos y decir, rodilla, restablécete en el nombre de Jesús. Tumor desaparece en el nombre de Jesús. Fiebre sal fuera de este cuerpo. Entonces usted impone manos y también aplica el dar una orden de autoridad, como el Señor lo hacía. ¿Qué hizo con el leproso? Le dio un toque, le dijo, quiero ser limpio. Soltó la palabra de poder. O sea que el Señor usó varios métodos. Puso manos y luego dio una palabra de autoridad que traía sanidad a las personas. Debemos entender que cuando un método de sanidad no funcione, aplique otro método de sanidad. Yo lo hago a veces. Oro de una manera por una persona y no pasa nada, y comienzo a orar de otra forma y la gente a veces se sana. Porque necesitamos aprender de los diferentes métodos de sanidad. La otra cosa, usted puede imponer manos sobre usted mismo si no hay quien ore por usted. La imposición de manos no solamente es para los demás, la imposición de manos es para usted mismo. Si a usted le duele la cabeza, póngase la mano y diga, en el nombre de Jesús, reprendo toda dolencia a la cabeza. Si tiene una inflamación del colon, ponga usted mismo su mano y diga, en el nombre de Jesús, ordeno que salga la inflamación. Declaro que soy sano en el nombre de Jesucristo. Porque la imposición de manos no solo es para otros, sino que también es para usted. Amén. Hace años, hace por ahí unos 13 años, nos trajeron una niña acá que estaba muy mal, iba ya para cirugía, porque le encontraron como un tornillo, no recuerdo si era como cerca al corazón. Bueno, ¿cómo sucedió eso? No sé, hay cosas que suceden raras. Y la trajeron a un culto a la niña.
nos pidieron oración para que le fuera bien en la cirugía, pero yo no oré para que le fuera bien en la cirugía. Hice una oración ordenando que el tornillo desapareciera. Puse la mano en la niña y dije: en el nombre de Jesús ordeno que ese tornillo sea expulsado, que salga de este cuerpo ahora mismo, fuera, en el nombre de Jesús. Eso fue todo. Se llevaron la niña y a los días volvieron a aparecer. La llevaron, le hicieron fue como el último examen, y ¿qué encontraron? Que el tornillo había desaparecido. ¿Qué hizo Dios? Trajo un milagro creativo, un milagro donde desapareció eso que se encontraba dentro de su cuerpo. Entonces crea, hermano, que Dios puede hacer cosas poderosas y maravillosas. Segundo, imposición de manos más pedir que la persona haga algo, o sea, más una acción de fe. Imposición de manos más una acción de fe. Cuando nosotros miramos en la Biblia, Jesús a veces oraba y pedía algo que la persona debía hacer, y cuando lo hacía venía la unción de sanidad. Veamos rápidamente dos ejemplos. Marcos capítulo 3 versículo 5. Marcos capítulo 3, el versículo 5. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Había un hombre con una mano seca. Viene delante de Jesús, y Jesús viene con la mano, viéndolo con la mano seca, y le dice: extiende tu mano. ¿Cómo le pide uno a alguien con una mano seca que la extienda? ¿Qué quería Jesús? Quería una acción de fe. El hombre no lo podía hacer, pero él simplemente lo intentó, y al intentarlo se le restauró la mano. A veces personas sufren de la rodilla y usted le impone mano, diga: prueba, ale, muévete. Personas que tienen de pronto un mico, tienen un dolor, un espasmo fuerte, y usted le mueve el cuello, y cuando lo mueve, ay, se me fue. ¿Por qué? Porque usted está utilizando la imposición de manos y también pidiendo una acción en la persona. Juan capítulo 9 versículo 7. Juan capítulo 9, el versículo 7. Juan 9, 7. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Entonces fue y se lavó y regresó viendo. En este milagro vemos que el Señor toma lodo del piso, lo unta con su saliva y se lo pone en los ojos a un ciego. ¿El ciego fue sanado inmediatamente? No. El Señor pidió una acción de fe. ¿Cuál fue la acción? Que se fuera y se lavara. Si el ciego no se lava, queda ciego y con los ojos sucios. Así hubiera quedado. Pero dice que él fue, o lo llevaron, y cuando se lavó, ¿qué sucedió? Los ojos fueron totalmente sanados. Entonces, en algunos casos usted puede pedir que la persona haga algo, como cuando los pastores oran. Si ellos dicen: comienza a probar y haz lo que no podía hacer, entonces tú debes hacerlo. Agáchate si no podías, inclínate, arrodíllate, haz algo, el movimiento que no podías. Si los pastores dicen: pongan la mano en la parte afectada, ponga la mano en la parte afectada. Eso se llama acciones de fe. Tercero, imposición de manos más una cita bíblica. Imposición de manos más una cita bíblica. Salmo 118 versículo 17. Salmo 118 versículo 17. 118 versículo 17. Entonces usted impone las manos y suelta una cita de sanidad sobre ellos. Dice: no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Por ejemplo, en casos de enfermedades terminales, esta es una buena cita. Y me gusta cuando oro por personas así, imponer manos y declarar esa cita. En Cartago Valle nos sucedió cuando pastoreé allá, hicimos algunas campañas en algunos barrios. Y hubo un barrio en el cual llegaron muchas personas, pero esa noche se percibía una unción de sanidad fuerte. Es de las pocas veces
que la gente comenzó a sanarse antes de comenzar por la campaña. Eso fue algo pues especial. Durante la alabanza vi que traían un hombre entre dos personas que casi no podía caminar, cadavérico. Lo sientan en una silla, alguien se acerca y me dice: es que tiene un cáncer, le han dado pues más o menos 2 meses a 3 meses de vida, no va a vivir más, es un cáncer fulminante. Después de predicar la palabra y dije: vamos a orar por los enfermos, sentí la fe para ir a orar por él. Impuse mis manos y le dije esta cita: no morirás, sino que vivirás y contarás las obras del Señor. Y eso fue todo. Como a los 6 meses estuvimos en una campaña en el barrio vecino donde habíamos estado, donde había orado pues por este hombre. Y a esa campaña llegaron varias personas de ese vecindario y me contaron el testimonio. Que la persona, después de que se oró, se le fue el dolor, comenzó a recuperarse y los médicos no le pudieron encontrar cáncer. Y que el hombre hacía ya meses que estaba también trabajando y todo. Y a mí me dio una alegría al saber cómo Dios puede sanar las personas cuando usted impone manos. Y dice una cita bíblica de poder, Isaías 53:4: ciertamente Él llevó mis enfermedades y sufrió mis dolores. En el verso 5 dice: y por cuyas llagas hemos sido curados. Gigi Ávila era uno que soltaba esa palabra y la gente se sanaba. Y he visto evangelistas que cuando oran dicen: por las llagas de Cristo sean sanos, y la gente comienza a ser sanada por todo lado. Y punto 4, imposición de manos más unción con aceite. Imposición de manos más unción con aceite. Marcos 6:13. Marcos capítulo 6, el versículo 13. Marcos capítulo 6, el versículo 13 dice: y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a los enfermos y los sanaban. Santiago 5:14, no lo leamos, pero dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los pastores, a los ancianos de la iglesia, los cuales van a venir y van a ungir al enfermo con aceite, y éste sanará. La unción con aceite. Entonces, en algunos casos usted tal vez sienta del Señor el tomar aceite en sus manos para ungir a las personas. Hace 50 y 60 años habían muchos evangelistas de sanidad, Jad Coe, Oral Robert, y ellos usaban mucho lo que era el aceite para ungir los enfermos. Es más, casi todos los ministros en ese tiempo y los evangelistas siempre tenían el frasco de aceite en el bolsillo, y donde encontraban enfermos derramaban el aceite o lo ponían en sus manos y lo colocaban sobre las personas y sanaban. Una vez una hermana mía hace años tenía un dolor de muela muy fuerte, era tarde de la noche. Yo le dije: pues mi hermanita, pues voy a orar. Le impuse las manos en el cachete y le dije: se sanan en nombre de Jesús, como 2 veces, y no sucedió nada. Y sentí en ese momento que tenía que ungir con aceite. Aceite Johnson, puse una gotica al mideo y le dije: abre tu boca, ¿cuál muela es? Y me dijo: ¿cuál? Y cuando puse el aceite en la muela, mire, solo tocó la muela, inmediatamente se le fue el dolor, pero fue inmediatamente. Por eso digo, si un método de sanidad no funcione, entonces utilice el otro. Por eso en la Biblia encontramos diferentes métodos de sanidad. Y voy a tocar el último método de sanidad, que se llama: deje que los demás pongan las manos sobre usted. Así, dejen que los demás pongan las manos sobre usted. Lucas capítulo 6, versículo 19. Lucas 6, 19. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Lo mismo el Marcos 6:56. La Biblia nos dice que en muchas ocasiones la gente no recibía sanidad porque el Señor les ponía manos o daba una orden de autoridad, sino porque las personas tocaban a Jesús. Y esto comenzó a suceder cuando una mujer que tenía flujo de sangre era considerada por la ley inmunda, y si ella tocaba a un rabino, a un maestro, la podían apedrear. Entonces ella en secreto dijo: si tan solamente tocar el borde de su manto, seré sana. Y cuando Jesús pasó por ciertos lugares, dice que ella
tal vez se tiró al piso y tocó el borde del manto del Señor, y poder salió de él y se secó el flujo. Y el Señor frenó y dijo: alguien me ha tocado. Pedro dice: Señor, la multitud te aprieta. Le digo: no, alguien me tocó con fe, porque sentí que poder salió de mí. ¿Sabe qué hace que se libere el poder de Dios? La fe. Si algo me sorprende en las campañas de sanidad, es que las personas inconversas se sanan fácil, y a los cristianos a veces se les dificulta tanto. De cada 10 sanidades, 7 son inconversos y 3 cristianos, porque ellos llegan simplemente creyendo que Dios lo puede hacer, sin mirar la enfermedad. Ellos llegan con toda su fe, mientras que los creyentes llegan: ¿será que sí? ¿Será que no? No, esto está muy grave. No, yo creo que ya tengo una pata en el cementerio. Entonces muchos creyentes no le creen a Dios por la sanidad. Y entonces el Señor llamó a la mujer para que contara el testimonio. Cuando contó el testimonio, la gente se dio cuenta, y desde ahí donde Jesús iba, la gente no pedía que orara por ellos, sino que la gente tocaba el borde del manto del Señor y poder de Dios salía y los sanaba a todos. Eso ha sucedido en épocas de la historia. Había un predicador llamado Smith Wigglesworth. Resucitó 23 muertos, sanó con imposición de manos a más de 2.800 paralíticos, y todos los cánceres por los que oraba se sanaban. Pero a veces en campañas eran tantas las multitudes que él pasaba en medio de la gente, y la gente procuraba tocar a este varón, y los que lo tocaban recibían sanidad. ¿Por qué? Porque el poder de Dios estaba fluyendo a través de él, y Dios lo puede hacer. Algún día Dios puede colocarle a algún enfermo aquí que toque la chaqueta al pastor Jairo. Uno no sabe. Eso le pasó a una hermana, que había alguien enferma en una casa y pidió que cierta pastora la visitara. Cuando la pastora entró, dijo: vengo a orar pues por ti. Yo: no ores por mí, simplemente acércate. Y la pastora se acercó, y la hermana en el piso tocó el pantalón de la pastora, y vino el poder de Dios y la sanó. Y la pastora se sorprendió, porque ella iba a orar, pero la otra tenía una fe que con tan solamente tocar la prenda de la pastora se iba a sanar. Quiero terminar con Hechos 19, versículos 11 y 12. Hechos 19, 11 y 12. Eso es lo contrario a la imposición de manos. Aquí ya no es, amén, aquí ya no es imponer manos, sino que es todo lo contrario. Es ir antes a tocar el borde del manto del Señor. Hechos 19, 11 y 12. Hechos 19, versículos 11 y 12, y termino con esta cita. Dice 11 y 12: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Podemos ver en esta cita que el apóstol Pablo, lo que tocaba su cuerpo, o las prendas de su cuerpo, o los paños que tocaban su cuerpo, quedaban con la unción, y luego los llevaban a los enfermos y se sanaban, y a los endemoniados. ¿Por qué? Porque la ropa quedaba ungida. Hoy los predicadores que se someten solo a la palabra, muchos de ellos no creen en esto, y llaman a esto como fanatismo, como que no es real. Yo creo en esto, y cuando toque la parte de la sanidad por paños ungidos, les contaré algunos testimonios. Hermano, Dios lo puede hacer. Él dijo que obras iguales y mayores haríamos. Y mire lo que pasaba en Pablo, o como el apóstol Pedro, que estaba tan ungido que aún el poder de Dios fluía a través de su sombra, y cuando la sombra de Pedro tocaba a los enfermos, se sanaban, hermanos. A mí me gusta cuando las personas vienen de fincas o de lugares lejanos, no traen pues al enfermo y dicen: tengo un hijo enfermo, pero traje esta blusa para que ore el pastor, y oramos por la prenda y la enviamos. Yo lo he hecho muchas veces, y luego nos han contado los testimonios de lo que Dios ha hecho, porque el mismo Dios de hace 2000 años es el mismo Dios que hoy en día. Es el mismo Jesucristo, ayer y hoy y por los siglos, y no le podemos quitar a Dios lo sobrenatural,
Porque muchos dicen solamente la palabra y la sana doctrina. Sí, es una parte, pero no lo es todo. Como decía el pastor Fabián el miércoles, muchos creían por la palabra y otros creyeron por los milagros. Y escucho a pastores que me dicen: no, es que esos fanatismos, si no se convierten con la palabra, no se convierten con nada. Pues yo miro la Biblia, que muchos creyeron por las obras de Jesús. Juan el Bautista envió un discípulo a preguntarle pues a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y Jesús, ¿qué le contestó? Le dijo él: vaya, dígale a Juan el Bautista, los cojos son sanados, los ciegos ven, los endemoniados son libres, y se predica el evangelio pues a los pobres. O sea, en otras palabras, si no cree por la palabra, crea por las obras. Nicodemo llegó a Jesús y le dijo: maestro, sabemos que tú eres de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces a menos que Dios esté con él. El centurión con su casa creyó por el milagro de la sanidad de su siervo. Estas son formas de sanidad que ocurren en ciertos tiempos. Deje que los demás pongan las manos sobre usted. Amén. Vamos a orar, vamos a hacer una pequeña oración. Oremos. Piden oración por Rocío Morales Castañeda. Orar por su salud. Está entre la vida y la muerte, sufre infartos. ¿Ustedes creen que Dios puede sanar a esa mujer? ¿Lo creen de corazón? Vamos a orar por ella. Vamos a orar. Y vamos a orar por los que están aquí. Y usted mismo va a orar por usted. Bendito Dios y Padre, queremos darte gracias por esta mañana, Señor. Y tu palabra, que es tan sencilla, Señor, las cosas del Espíritu. Tu palabra dice que a los que creen en tu nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, no les hará daño, beberán cosas mortíferas y no les dañará, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estamos creyendo en esta mañana, Señor, por sanidad y milagros, no solo de los que están aquí, sino de los que están en clínicas, de los que están viendo a través de las redes. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, estamos reprendiendo todo espíritu de oscuridad, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de opresión en los cuerpos de las personas. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesucristo, estamos desautorizando el poder de la enfermedad, porque Cristo ya llevó toda enfermedad en el Calvario. Hizo una obra perfecta, hecha una vez y para siempre, por cuyas llagas hemos sido curados. En el nombre poderoso de Jesús ministramos sanidad en este momento por María Rocío. En el nombre de Jesús de Nazaret ordenamos sanidad allá en la clínica, en el nombre de Cristo. Y tu palabra que dice en Éxodo capítulo 23, 25 y 26: al Señor tu Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Yo apartaré de ti toda enfermedad. No habrá en mi tierra estéril ni quien aborte, y yo completaré el número de tus días. Te pedimos, Padre, que completes el número de los días, Señor, de María Rocío. Ahora mismo, en el nombre de Cristo, reprendemos la enfermedad, reprendemos los infartos, reprendemos lo que la ha llevado a este estado. Ahora mismo echamos fuera el espíritu de enfermedad, echamos fuera esa dolencia, echamos fuera esa enfermedad, echamos fuera en el nombre de Jesús, y hablamos vida para ella, Señor, salud y sanidad en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que la unción de Dios vaya, porque tu palabra diste: enviaste tu palabra y lo sanaste. Enviamos tu palabra de sanidad sobre ella, enviamos tu palabra de poder sobre ella. Que sea sana en este momento. Espíritu Santo, visítala a la clínica y restablécela para la gloria de Dios, Señor. Que sea un milagro para tu gloria. Oro por los hermanos que están aquí. Yo te pido que si tienes un familiar enfermo, levanta una oración por ellos en este momento. Ora. Escoge un familiar que tenga una enfermedad y cree que el Señor en este momento le puede sanar y le va a sanar. Y tú luego le vas a llamar y le vas a preguntar
de cómo se encuentra en cuanto a lo que tenía. En el nombre de Jesucristo, Padre, mira a sus familiares, los estamos encomendando delante de ti. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, comienza a fluir a través de la fe de tus hijos, allá en sus casas, allá en sus familias, allá en esas personas que están afectadas con alguna enfermedad. Que tu gloria en este momento comience a fluir y los enfermos sean sanos allá a través de las redes, en el nombre de Jesús. Que el poder de Dios fluya a los que están en los hogares, a los que están allá sentados en la sala, en su habitación. Recibe la unción de sanidad, recibe el poder del Espíritu Santo, recibe la gloria de Dios. Sé sano, sé sana en el nombre de Jesús. Y ahora vas a imponer manos sobre ti mismo. Impon manos ahí sobre ti mismo y cree que tú te vas a sanar. Créelo, que el Señor ministra sanidad. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, recibe el poder de Dios, recibe la unción de Dios, recibe el poder del Espíritu Santo, recibe sanidad en este momento, recibe la gloria de Dios sobre tu vida. Recibe y dile: enfermedad, te ordeno que salgas de mi cuerpo, que te desarraigues en este momento, que cada glándula funcione normalmente, la tiroides se restaura en el nombre de Jesús. Recibe sanidad en tu cuerpo, recibe sanidad en tu espalda, recibe sanidad en tus hombros, recibe sanidad en tu sangre, recibe sanidad en tus células. En el nombre de Jesucristo, recibe el poder de Dios para la gloria de Dios Padre. Sé sano y sé sana en el nombre de Jesús en este momento. Recibe la bendición de Dios, porque tú eres bendito, pueblo del Señor. Y Él ha dicho: yo soy el Señor, tu sanador. Gracias, Espíritu Santo, por tu bendición. Amén y amén. Démosle ese aplauso a Jesús. Amén.